Bienvenidos todos a tercer coloquio de este año 2021, con que Liga Marítima de Chile continúa su agenda de conversaciones que ha desarrollado, ¿no es cierto?, durante el presente año. Liga Marítima es una institución centenaria fundada en 1914, cuyo principal objetivo ha sido y es contribuir a la conciencia sobre la importancia del mar para el desarrollo y futuro de nuestro país, destacando la gestión de numerosas iniciativas como la creación de la celebración del Año Nuevo en el Mar, el Mes del Mar, y la idea de extender hasta las 200 millas nuestro mar patrimonial para cautelar nuestros recursos bioacuáticos, entre muchas otras cosas. El tenor de este coloquio que nos convoca hoy dice relación con el uso del puerto, revisión de la doctrina inglesa y factor cambio climático, que será presentado desde España para Chile, en conexión directa a través de esta plataforma de videoconferencia por el señor José María Alcántara. Dará la bienvenida a don José María Alcántara, el director secretario de Liga Marítima, el señor Juan Carlos Galdames. Muchas gracias, Orieta. Muy corto, digamos, para que tengamos el placer de poder disfrutar de tu charla. José María, bienvenido. La trayectoria tuya es tan larga y tan completa, digamos, que no creo que sea desconocida para nuestros asistentes. Así que, José María, un abrazo, gracias por tu presencia y vamos adelante. Bueno, muchas gracias, secretario general, y mi agradecimiento es para la Liga Marítima de Chile. Les hablo desde la tarde ya española y concretamente desde Málaga, donde resido, y a veces voy a Madrid, pero cada vez me gusta menos ir a Madrid. Aquí tengo un puerto y voy a tratar de un tema que es oportuno, quizás no es tan futurista porque ya está ocurriendo o va a ocurrir. El uso del puerto tiene una necesidad de revisión en cuanto a las costumbres y el régimen inglés, y esa revisión va a venir obligada por el cambio climático, por ese factor. El puerto de mar es el principal destino de uso comercial y de abrigo para los buques mercantes. Hablar de la utilización del espacio portuario conlleva, a mi juicio, el condicionamiento de los usos portuarios o los customs of the port. En torno a ellos, la tradición marítima ha construido un peculiar compromiso de entendimiento entre los requisitos de la tranquilidad del puerto y las condiciones de visita y estadía en los mismos, marcados por los navieros y armadores. Tal compromiso operativo de los barcos que visitan los puertos ha quedado plasmado en una doctrina y una jurisprudencia británica relativa a los fletamentos marítimos desde el siglo XVII, si no antes. Los intereses de buque, carga y puerto no son coincidentes, ni menos aún confluyentes, por cuanto el uso del puerto es fuente de incidencia económica importantísima en la rentabilidad del transporte marítimo. Es decir, que vamos a hablar del lay time o tiempo de plancha de un buque en puerto. Fue definido por Lord Esher en el caso antiguo de Nielsen contra Waite, 1885. La definición era que es el tiempo durante el cual está y permanece en un puerto el buque con el fin de cargar o descargar mercancías, como contrapuesto al tiempo de movilidad con el objeto de transportar su carga de un lugar a otro. Por ende, es decir, hablamos del tiempo de estancia del buque en puerto o la estadía, de un tiempo que tiene un indudable reflejo económico. Un reflejo económico que tanto navieros como cargadores buscan reducirlo o repartir del modo menos gravoso posible. Las realidades del cambio climático y las perspectivas que ya están delimitadas a partir de 2030 o 2050 y las que hemos experimentado durante el tiempo
de pandemia que no ha terminado aún, las perspectivas de 2030-2050 se giran en torno a la subida del nivel de las aguas y tendrán una consecuencia para los puertos y de ahí para el tráfico de los buques que hacen viajes entre puertos. La fórmula tradicional de reparto de obligaciones se ha situado en una siguiente fórmula entendida, a saber, el armador se obliga a poner su buque a disposición del fletador cargador en el lugar acordado. El fletador o cargador se obliga a tener el cargamento disponible y a llevarlo al costado del buque. A tal fin, mediante esta fórmula, en el cuerpo de la póliza de fletamento por viaje, se suele convenir que el tiempo para la obligación del fletador se ha fijado en un número de días para la carga y otro número de días para la descarga, o un número total reversible, compensable en uno y en otro puerto. Tal será el tiempo de inmovilización del buque en un puerto determinado. Un tiempo en el que el buque no produce, pero es un tiempo que está pagado por el fletador mediante el flete del viaje de transporte y es el cumplimiento del transporte, claro. Si el plazo convenido se excede, supera lo pactado, entonces el fletador pagará un importe extra por día que llamamos sobreestadías o demoras, demurrage. Y si por el contrario el plazo se acorta, entonces es el armador quien debe abonar el tiempo ahorrado que llamamos prima de celeridad o dispatch money al fletador. La dificultad y la problemática reside en cómo calcular el cómputo de dicho plazo a fin de que una parte gane más o pierda menos. Normalmente se trata de que el armador pierda menos, ya que suele ganar bastante. El conjunto de formularios de la BIMCO sobre fletamiento por viaje, cuyo modelo más exponencial reciente es la GENCON 94, han desarrollado una práctica comercial y una interpretación a lo largo de los años, que puede considerarse como bien asentada en el mercado. Refleja, en cuanto a las cargas secas y especiales, no hablo de las cargas líquidas aquí en esta charla, refleja de forma mayoritaria el interés económico de los navieros o armadores por rentabilizar su buque cuando está en puerto. Los factores esenciales que delimitan tal construcción pro armador, se encuentran en lo siguiente: la arribada del buque al puerto de carga y el aviso de alistamiento, el Notice of Readiness, el NOR. En el tiempo de espera o de atraque, la anteplancha. En el cómputo del tiempo empleado por la tripulación en preparar la recepción o el desembarco de la carga como plancha. Ese tiempo de a bordo también se está computando en contra del fletador. El cómputo de trabajo en días de 24 horas, plancha corrida. El cómputo de las circunstancias impeditivas ajenas al fletador. Las huelgas portuarias, actuación de autoridades portuarias, cuestiones de ilegalidad sobrevenida en el puerto, cuarentena, defectos, averíos en el equipo del buque, etcétera, como plancha. No descontar los días y horas excluidos expresamente una vez que el buque entra en demoras, agotado el tiempo de plancha. Este es el factor más discutible y conocido con el principio de once on demurrage, always on demurrage. Mediante la combinación y suma de los importes resultantes de estas anteriores situaciones o factores, cuantificadas al tiempo pactado para demoras, por ejemplo, $15.000 por día, el armador obtiene frecuentemente un ingreso considerable, que puede estimarse como extra flete. No es proporcional a los costes fijos y variables diarios del buque mientras está en puerto. Dicho de otro modo, los armadores persiguen y logran que el fletador cargador pague el tiempo entero de la estancia del buque, ya sea a cargo del flote, que incluye el viaje, la entrada del puerto, la descarga y la entrega de la mercancía, o a cargo de las demoras o sobreestadías que se van produciendo. En otras palabras, el cargador fletador paga a menudo por demoras surgidas sin mediar culpa suya. Naturalmente,
esto violenta el principio naturalmente de las obligaciones de pago. Esa arquitectura comercial que la jurisprudencia británica ha legalizado, acogiendo formularios estándar de fletamento de claro sesgo naviero, ha provocado una resistencia de los intereses de la carga en cuanto afecta a los aspectos de negociación sobre las características de cada puerto. Por ejemplo, la congestión portuaria, la exigencia de aceptación expresa del Notice of Readiness, el principio de que el buque debe estar listo para cargar, debe estar ready to load in all aspects, la deducción de tiempo atribuible a culpa del propio buque, la aplicación de los descuentos pactados a la anteplancha, no solo a la plancha, las órdenes del capitán a los estibadores, las aplicaciones de los usos portuarios y otras similares. Pero aún así no se ha logrado modificar el dispatch money, que se abona a un 50% del precio de la sobreestadía. Ni tampoco se ha quebrado aún la doctrina de once on the marriage, always on the marriage, que en la práctica funciona como una cláusula penal carente de sentido. Algunas de estas defensas se fueron revisando, por ejemplo, la deducción del tiempo atmosférico a los días de en espera de atraque del buque, waiting for berth. Este fue el fallo en el caso de Darragh. También otra, la suspensión del tiempo de plancha durante las operaciones causadas por falta del buque. Fallo en el caso de Stolt Spur. Con todo ese trasfondo, en el tiempo de plancha ha de computarse todo el tiempo de trabajo, pero tienen mucha incidencia los factores atmosféricos. Los factores atmosféricos deben estar relacionados con fuerza mayor, pero la fuerza mayor es un concepto jurídico muy difícil de aplicar en cada caso, porque cuenta mucho la predecibilidad, si se ha podido precidir, y una vez ocurrida su resistencia. También tienen incidencia la seguridad en el puerto, si el puerto es seguro o no. A fin de que el buque, debe ser seguro, a fin de que el buque entre, permanezca y salga del mismo a salvo y sin peligro de avería, de inestabilidad o en su caso de zozobra. De forma igualmente segura deben ser el puerto para las operaciones de trabajo en carga y descarga. Pues bien, el reciente informe del Comité de Expertos de Naciones Unidas, que todos ustedes quizás conocen, fue entregado a la opinión pública el pasado septiembre, ha tenido un gran impacto en las esferas industriales y comerciales. Es un informe elaborado por 234 expertos y sus conclusiones son unánimes. En ellas las conclusiones pulsan el botón de alarma roja. La temperatura ambiental fijada en el Acuerdo de París en un aumento máximo del 1,5 al 2% no se ha cumplido y subirá a partir de 2050 a niveles mayores a causa de las emisiones de gases, dando lugar a olas de calor y fenómenos que ya han aparecido en 2020-2021. Hemos visto fenómenos de sequías, ciclones, incendios, terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas de fuerza y frecuencia quizás no programadas ni vistas antes con tal gravedad. El nivel del mar subió en el siglo XX 20 centímetros. En algunas zonas geográficas habrá subido hasta 40 centímetros en 2030 y a final de siglo, quizás en el 2100, subirá a 80 centímetros a 1 metro. Es notorio, por otra parte, el calentamiento progresivo del Ártico, que ya va a ser objeto de navegación durante todo el año. Por primera vez, antes de septiembre de 2050, van a existir extensas zonas árticas libres de hielo marino. Este panorama es preocupante. Nos indica una alteración de mares y tierras por efecto del cambio climático. La pregunta es,
¿qué efecto puede tener sobre el uso navegable y comercial de los puertos? Bien, trato de dibujar un poco esa perspectiva. Las cláusulas o términos de fletamento consignadas mediante una práctica estándar son generalmente aceptadas a los efectos de computar el tiempo de plancha. Por ejemplo, ¿qué se entiende por buque llegado? Arrived ship, al puerto, al muelle o a la dársena concreta, según se haya apartado. Este es un concepto que va a estar sujeto a los efectos de la crecida del nivel de las aguas en los accesos del puerto, en los sedimentos de los estuarios y en el lugar determinado de atraque. En diferentes zonas del planeta habrá pantalanes, boyas, puntos de atraque e incluso puertos que cerrarán o que dejarán de ofrecer seguridad al buque en todo momento. Por lo que no será aceptable ni realista dar el Notice of Readiness en áreas de fondeo ni en antepuertos, sino solo del momento en que, de facto, de hecho, el buque se encuentre a disposición segura del cargador fletador y pueda ser aceptado el Notice of Readiness, el NOR, y no meramente comunicado, que es lo que prima ahora. Ahora basta con que sea Notice of Readiness given, not accepted. Las expresiones días y días corrientes, para que los fletadores y cargadores sitúan el caramente running days o days al costado del buque, dejarán de utilizarse y serán sustituidas por días de buen tiempo atmosférico, por weather days, presuntamente laborables, weather working days. La frecuencia de ciclones, tifones, sismos, etcétera, en zonas tropicales y en zonas templadas, donde no es habitual, pero ya hemos visto los incendios devastadores de Australia en 2020, estas frecuencias de ciclones y tifones van a incidir de forma negativa en los cómputos horarios y diarios por imperativo de fuerza mayor. Una fuerza mayor que durante los casi 2 años que llevamos de pandemia se viene discutiendo y no se viene aplicando rigurosamente, sino que se está transformando en una necesidad de revisar los contratos por medio de la cláusula rebus sic stantibus. Es decir, vamos a tener bastantes litigios en poder interpretar fuerza mayor, pero necesariamente sabemos de antemano por el informe de la ONU que se van a producir todos estos deterioros. Igualmente graves van a afectar la seguridad de permanencia de abrigo de los buques, las dársenas portuarias. La incertidumbre climática afectará también a la expresión de working days, días laborables, y se tendrá que optar por uno más flexible, días laborables efectivos en los que puedan llevarse a cabo trabajos portuarios. Es decir, whether workable days, no working day, workable days o 24-hour shink, Sunday holidays included. La exclusión de domingo efectivo, Sundays and holidays accepted, tendrá que ceder como presidio presunto y estará condicionado al estado real del puerto. Las canceling clauses o cláusulas de cancelación quedarán sometidas a una más laxa interpretación de la fuerza mayor. Tendremos que acudir como aquella cláusula vieja, la Jenkins Strike Clause, que dividía los pagos entre armador y cargador, ya que esta fuerza mayor va a ser invocada por las partes a efectos de cancelar con cuánto tiempo de anticipación. No podemos saber, es difícil estimar con qué tiempo de anticipación se va a invocar la fuerza mayor para cancelar el buque, dada la falta de predicción de la información meteorológica y sin poder ignorar los estallidos de pandemia semejantes al coronavirus y otros pormenores o problemas semejantes. Las cláusulas de plancha redactadas por referencia al número de escotillas del buque, per number of hatches, que Lord Scraton, en el caso de Sandgate en 1930, definió esta referencia como una ambigua y misteriosa cláusula. Normalmente aluden a un ritmo medio de trabajo cifrado en toneladas de carga por escotilla disponible, pero
ese ritmo de trabajo en lo sucesivo estará sometido a las condiciones atmosféricas operantes en las horas concretas, o quizás por días enteros, o quizás de forma definitiva durante un tiempo más largo. Expresiones tales como all dispatch is customary, with all dispatch according to the custom of the ports, o in the usual and customary time. Todas estas expresiones van a desaparecer, porque no vamos a tener una posibilidad de designar qué es customary a efecto de despacho de trabajo rápido y diligente. Y desde luego la doctrina once on the marriage, always on the marriage, para plancha separada o reversible. Entendemos desde luego que si se ha cumplido el tiempo de demoras y durante el tiempo de demora ha habido factores atmosféricos de descuento o de fuerza mayor, el tiempo que seguirá, always on the marriage, siempre que seguirá, aunque el buque esté en demora, tendrá también unas interrupciones frecuentes o unas interrupciones que por el momento no podemos establecer, pero esas interrupciones dificultarán el tiempo de trabajo. Así que no vemos por qué razón, existiendo la fuerza mayor, va a tener que ser el fletador culpable de pagar todas esas demoras porque ya entró en demoras. Eso es una cláusula penal. Y si está dominada por los eventos climáticos, estamos hablando de fenómenos ajenos a la voluntad de las partes. No podrá continuar siendo una penalización contra el fletador. Y en definitiva, de la máxima importancia es el port safety, la consideración nueva de puerto seguro para los navieros y para el concierto de fletamientos por tiempo y viaje, ya que no resultará posible determinar con razonable exactitud en qué circunstancias puede ser seguro un puerto para un buque, y desde luego no se va a poder hacer evidentemente en el momento de ser designado, sino en el momento de llegar el buque a ese puerto, sabiéndolo el capitán o no sabiéndolo. Por estas circunstancias que he puesto, que no son exhaustivas, entiendo que estos supuestos, debido al cambio climático, van a ser extensibles a otros conexos y a aspectos de logística. Hay que deducir que el cambio climático va a generar un cambio jurídico en cuanto al valor económico del tiempo de uso del puerto. Ese valor económico va a depender de factores ajenos que ambas partes, armadores y fletadores, van a intentar ajustar o reajustar en lo posible a sus intereses. Se va a producir un efecto climático, sin duda, pero se va a producir sobre el dibujo de una vieja regulación de corte anglosajona que ya debía haber sido revisada por causa de su unilateralidad, por su ser favorable a los navieros, pero que persiste casi incólume desde finales del siglo XIX en cuanto a cargas secas. En definitiva, estimados amigos de la Liga Marítima de Chile, el cambio climático va a afectar a los accesos a los puertos y a la salida de los puertos. Va a afectar por la subida del nivel y también por irregularidades de oleajes y tsunamis, etcétera, o tifones. Es difícil predecir qué cómputo habrá de hacerse, pero desde luego, tal como están las cláusulas y las condiciones actualmente de fletamento, no van a permanecer. Esa es mi modesta opinión. Muchas gracias y atenderé todas las preguntas que tengan ustedes a bien formularme. Agradecemos la exposición de don José María Alcántara referida al uso del puerto, revisión de la doctrina inglesa y factor cambio climático. A continuación, el director secretario de Liga Marítima, señor Juan Carlos Galdames, abordará algunas preguntas y respuestas que nos han llegado a través de nuestra plataforma. En materia de preguntas, creo que la exposición ha sido tremendamente contundente, digamos, y bastante clara. ¿Ya? Sin perjuicio de eso, digamos, estaba mirando, digamos, aquí una consulta general, en definitiva, acerca de cuál es, en síntesis, el juicio crítico, digamos, o pronóstico que tú tienes, ¿no es cierto?, para el futuro, ¿ya?, de los fletamentos en relación con el cambio climático. Es como una
reiteración de lo que ha señalado, pero en términos sintéticos, digamos. Yo no puedo hacer un pronóstico porque el pronóstico general es que todo va a ir a peor. Ese es el pronóstico general. El pronóstico general es que el cambio climático va a ir afectando y vamos a entrar, ya hemos entrado en una era de supervivencia y realmente nuestros gobernantes, todo el planeta, no son conscientes de ello. Los científicos hablan, pero la política no les hace caso. Sin embargo, de la pregunta, el fletamento, ¿cómo quedará? Bien, me parece que todas las cláusulas que afectan a una predicción o un cálculo temporal antes de que se produzca la carga o la descarga van a estar puestas en cuestión. Todas aquellas obligaciones o derechos o cantidades que se tienden a abonar por culpa de una de las partes o atribuidas simplemente, como hace el naviero, al fletador, van a ser puestas en cuestión, porque no va a poder ser aceptado un buque hasta que sea aceptado. Es decir, hasta que ese buque no se encuentre en situación a bordo, con los estibadores listos y con las grúas preparadas para descargar o para cargar, y siempre que las condiciones atmosféricas prevalezcan, hasta ese momento no va a ser válido, no podrá ser válido el notice of readiness, porque el buque no está ahí. Existe un principio implícito de que el fletador, en el caso de descarga, debe buscar el barco. Muy bien. Lo tendrá todo preparado y puede buscarlo. Sabemos los avisos de ETA, expected to arrive, lo va a recibir. Pero no obstante, sigo insistiendo, el cómputo de plancha no podrá empezar a correr hasta que el buque se encuentre perfectamente listo. ¿Cuánto tiempo va a durar listo? No lo sé. ¿Y va a ser posible que lo desvíen a otros puertos? Es posible que haya puertos sustitutivos porque ese puerto no tiene dificultades atmosféricas o dificultades de acceso, dificultades de los fondos marinos. No lo sé. Pero ciertamente vamos a ver lo que se llama situaciones de facto o de hecho, que significa que el contrato de fletamento se va a convertir en un contrato de ejecución relativa. La pregunta es, ¿qué rol debería cumplir la autoridad marítima en cuanto a arbitrar la determinación del estado de puerto para uso en malas condiciones de tiempo? ¿Ya? ¿O debería ser otra entidad la que arbitre esta situación? Yo creo que la autoridad marítima es la competente y que desde luego hasta ahora se acepta lo que el Port Authority pueda decir. Realmente esta es una información que sale en Amadeus y todos los capitanes consultan esa información. El problema es si la autoridad marítima puede garantizar esos estados atmosféricos o físicos de acceso o de obstrucción o de viabilidad o de disponibilidad para la carga, si lo puede hacer con mucha predicción o con poca y durante cuánto tiempo. Pero no veo otra fórmula. Realmente la autoridad marítima es la competente de ese puerto y a través de ella probablemente también están los prácticos. Pero en fin, ya que estoy completamente seguro de que, aunque desde este momento el practicaje es obligatorio en casi todos los puertos, pero con mayor razón ese practicaje va a ser más obligatorio. Y en los canales como el de Suez va a hacer falta más de 2 prácticos. Perfecto. O pilotos, ustedes llaman pilotos. Prácticos, no. El practicaje y pilotaje. El pilotaje en el Estrecho de Magallanes, en la zona de Canales del Sur. El practicaje en puerto. Ese es el término que usamos acá en Chile. Bueno. Gracias, José María. Tenemos otro, más bien un comentario que podría dar lugar, digamos, a otro comentario de tu parte. Dice en relación con aspectos positivos para los puertos con el cambio climático. ¿Algunos puertos serán favorecidos? Dejo abierto el tema para que tú lo enfoques, José María. Bueno, sí, creo que sí. Por ejemplo, no solo que van a ser favorecidos, sino que incluso vamos a tener nuevos puertos, fruto de ciertos cambios,
Por ejemplo, ahora mismo estamos teniendo un volcán en erupción en la isla de La Palma, en Canarias, que ya ha añadido 34 hectáreas al mar. Es posible que al cabo de 30, 20 o 20 años pueda hacerse un puerto en alguna ensenada que se forme. Nuevamente, muchas gracias, José María, por tu disponibilidad, por tu tiempo y por la profundidad de tu análisis. Muchas gracias, Juan Carlos. Bien, muchas gracias. Bueno, a continuación, para entregar su saludo al señor José María Alcántara y a quienes nos acompañan en este tercer coloquio, se dirigirá a ustedes el presidente de Liga Marítima, el señor Miguel Ángel Vergara Villalobos. Muchas gracias, don José María, por su presentación. Efectivamente, usted ha tocado un punto clave que nos afecta permanentemente, particularmente en Chile, que somos tan largos, tenemos una situación geográfica compleja, y aquí estamos en una permanente lucha entre la posición de la autoridad marítima y la posición de los armadores, que por supuesto, como aquí hay dinero de por medio, porque como usted bien decía, cada día en puerto es pérdida económica de los buques. Los buques ojalá que en breve plazo carguen y descarguen y zarpen, pero lamentablemente la condición climática, como usted bien lo ha explicado, este panel de 234 expertos, ha planteado claramente que el cambio climático vino para quedarse. Y van a haber marejadas, van a haber mayor viento, va a aumentar la temperatura, va a haber calentamiento global, se está descongelando el Ártico, etc. Son problemas que difícilmente se pueden superar de un día para otro. O sea, yo lo que veo, y como Liga Marítima así lo hemos planteado, que finalmente para tratar de atenuar estos factores de cambio atmosférico, el único esfuerzo que habría que hacer es tener mejores puertos, con mayor protección, mayores defensas, de modo de asegurar a los buques una permanencia tranquila para la carga y descarga. Así que yo creo que ha sido muy iluminador este tema, y el mensaje yo creo que está claro, que el cambio climático está aquí, se va a quedar y nos va a afectar. Y eso no tiene solución, y va a haber una contraposición entre la autoridad marítima que busca la seguridad y los armadores que buscan, por supuesto, disminuir el tiempo en puerto. Así que yo creo que el camino de solución es defensas de puertos, mejor protección. No veo otra solución por mi parte. Reitero mis agradecimientos, don José María, por su charla, y creo que, como le dije, que esto es muy contingente a la situación que estamos viviendo actualmente en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la Liga, y deseo que felicitarles porque tengan ustedes estos eventos culturales y continúen adelante con sus materias en materia de educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los socios de Liga Marítima que nos han acompañado, bueno, y a socios y amigos que nos han acompañado en este tercer coloquio marítimo de este 2021. Esta exposición quedará alojada en nuestro sitio web www.ligamar.cl. Muchas gracias por su asistencia y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Adiós.